fuerte aplauso al Señor Jesús, porque Él es digno de recibir la gloria, la alabanza y la adoración. Señor, tú eres grande, Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios. Pueden tomar asiento. Y les quiero compartir algo gracioso que me pasó ahorita en la alabanza. Para que vean qué tanto nos acelera la alabanza, ¿no? Estaba yo aplaudiendo ahí en las alabanzas y de repente el reloj vibra y volteo a verlo y me decía que ya llevaba 10 minutos 33 segundos corriendo. Nomás de estar acá aplaudiendo, y el teléfono pensó que estaba corriendo y dije, y ya quemé un buen de calorías. Por fe lo creo que quemé calorías. Es importante que nos integremos a estos momentos de alabanza y de adoración, porque Dios dice que Él anda buscando que le adoremos, que le agrademos. Él busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Y es importante que nos acerquemos a Él a través de la alabanza y de la adoración. Así es que les invitamos a participar de estos momentos que sé que son de intimidad para con Dios. Pues familia, bienvenidos. ¿Cómo están todos en esta mañana? A ver, los de este lado están bien, los escuché. ¿Y los de este lado? Qué bueno que están bien. Es importante que nosotros entendamos el concepto de lo que es iglesia. Es importante que nosotros entendamos el por qué tenemos que congregarnos, ¿verdad? La Biblia tiene una advertencia y dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, está la costumbre de congregarse, pero también está la costumbre de no congregarse. Algo que pasó ahora después de pandemia es que antes de pandemia teníamos la costumbre de congregarnos. Después de pandemia ahora tenemos la costumbre de no congregarnos. ¿Por qué? Porque se nos ha hecho más fácil ahora seguir o ver predicaciones por internet, congregarnos virtualmente, a acercarnos a una iglesia. Tú pudieras decir, bueno, son predicadores internacionales, son predicadores que traen buenas enseñanzas. No estoy hablando de que no tengan buenas enseñanzas o que no sean buenos predicadores. Quiero hablar acerca de lo que la Biblia dice, de la importancia de por qué tenemos que congregarnos, ¿verdad? Pablo entendía esto, hizo 4 viajes misioneros. En esos viajes misioneros visitó muchos pueblos, estableció iglesias y les decía que se congregaran, que estuvieran entre ellos. ¿Por qué? Porque el congregarnos va a afectar de una manera positiva nuestra vida emocional, pero también nuestra vida espiritual. Entonces, es importante congregarnos porque la palabra de Dios nos dice que entre nosotros vamos a ayudarnos, que entre nosotros vamos a estar siempre al pendiente de las necesidades los unos de los otros. Entonces, hoy vamos a iniciar con una serie que la hemos titulado Mi iglesia, mi familia, ¿ok? Dile al que está a tu lado: mi iglesia, mi familia. Se oye suave, ¿verdad? Mi iglesia, mi familia. Ahora, viene una pregunta: ¿cuál es tu iglesia? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Verdad? ¿Dónde te congregas? ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? Porque si nosotros entendemos lo que es la iglesia, vamos a poder entender qué es nuestra familia. Y yo les he compartido en ocasiones anteriores que así como en la familia hay ciertas jerarquías, ciertas posiciones, en la iglesia también lo hay. Pero yo quiero que nosotros vayamos desarrollando en nuestras vidas el sentido de pertenencia. El problema hoy en día en cualquier lugar es que no hay un sentido de pertenencia. Asistimos, pero no pertenecemos. Hay personas que crecen dentro de una familia, se casan y terminan diciendo: es que yo nunca me identifiqué con mi familia. Entonces mi pregunta es: ¿cómo viviste esos 20 y tantos años, o esos 25, 30 y tantos, depende a qué hora se haya, a qué edad se haya casado o de qué edad haya decidido salir de su casa? ¿Qué hiciste durante todos esos años? Y la respuesta es: pues sobrellevé las cosas.
Y son personas que terminan alejando de sus familias y nunca más las visitan. ¿Por qué? Porque nunca se identificaron, nunca pertenecieron a esa familia. Y lo mismo está sucediendo en las iglesias. Lo mismo está sucediendo hoy en nuestra sociedad, en la cual vemos que muchos empleados cambian una y otra vez de trabajos porque no pertenecen, no permanecen en algo. Entonces, el problema no radica en lo que es, sino el problema radica en lo que somos. El problema no está en que la iglesia esté haciendo cosas, el problema no está en dónde está ubicada la iglesia, el problema no está en qué tipo de denominación es la iglesia, el problema está en nosotros. Ese es el gran problema que hay hoy en día, que para nosotros todo tiene una excusa, todo tiene un pretexto. Oye, ocupo trabajo, ok, ocupas un trabajo, hay un trabajo en tal lugar, me queda muy lejos de mi casa. Bueno, hay uno cerca de tu casa, pero ¿de qué es el trabajo? No, pues de mantenimiento. No va con lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Decía mi papá, salen a pedir trabajo rogándole a Dios. Sí se lo saben. Yo pensé que se lo había inventado mi papá, ¿verdad? Salen a buscar trabajo rogándole a Dios, no encontrar. Y ese es un problema que hoy nosotros estamos viviendo. Entonces, tenemos que aprender por qué tenemos que permanecer y por qué tenemos que pertenecer a una iglesia. Porque a través de permanecer y a través de pertenecer empezamos a desarrollar y crear en nosotros relaciones espirituales. Dile al que está a tu lado, de relaciones espirituales. Porque nosotros estamos acostumbrados normalmente a las relaciones emocionales. Hay personas que son adictas, ¿verdad?, que tienen ciertas, voy a usar una palabra que se oye bien padre, que no sé qué significa, pero se oye bien padre, que usan, tienen ciertas patologías. ¿Quién sabe qué es una patología? La ciencia que estudia los patos, ¿verdad? No es eso. Es una enfermedad en cuanto al apego con ciertas personas que aunque te hacen daño, ahí quieres estar. Entonces, el problema está en que somos muy apegados a esas relaciones emocionales. Pero no quiero hablar de relaciones emocionales, quiero hablar de relaciones espirituales, ¿ok? Relaciones espirituales nos van a llevar muchas veces a sanar esas relaciones emocionales que tenemos en nuestras vidas. Entonces, muchas relaciones emocionales en nuestras vidas no han sido sanadas porque nosotros no hemos permitido convivir con otros hermanos que nos ayuden a sanar. Hemos estado compartiendo en la iglesia que los días jueves vamos a estar trabajando de maneras diferentes. Primer jueves de mes, ¿qué vamos a tener? Reuniones de alabanza y adoración. Segundo jueves de mes, ¿qué vamos a tener? Reuniones acerca de liderazgo. Y muchos pueden decir, yo no soy líder de la iglesia. Pero tienes algo que liderar en tu trabajo, en tu familia. Son recursos que nos van a ayudar a ser mejores personas. El tercer jueves de cada mes, ¿de qué vamos a hablar? De la sanidad. Entonces estamos enfocando nuestras reuniones, nuestras enseñanzas a cómo tener unas relaciones espirituales. Porque la alabanza te va a llevar a tener una relación espiritual con tu Creador. El liderazgo te va a llevar a tener una relación espiritual con los que te congregas, con los que están a tu lado. Y la sanidad te va a llevar a tener una relación espiritual ¿con quién? Con aquellos que a lo mejor no te caen tan bien. Porque Dios dice, ¿qué caso tiene amar a aquellos que te aman? Tiene más mérito amar a aquellos que sabes que tienen algo contra ti. Entonces, como congregación estamos buscando crear esas relaciones espirituales que solamente se van a dar a través de los hermanos en la fe. Dice Juan 1:12, a todos los que creyeron en Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si nosotros entendemos que somos hijos de Dios, quiere decir que pertenecemos a una familia. Vamos a leer lo que está escrito en Efesios 2, 17 al 19. Efesios 2, 17 al 19. Y dice así: Él vino y proclamó paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. Yo sé que va a ser otra versión la que está ahí en la pantalla a la que traigo yo, pero es lo mismo, ¿ok?
Pues por eso, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dile al que está a tu lado, eres de la familia de Dios. Eres mi hermano. Eres mi hermana. La carta a los Efesios fue una carta que escribió Pablo para una gente que era gentil. ¿Qué es la palabra gentil? Gentil era aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Todos aquellos que estaban fuera de este pueblo se les llamaban gentiles, que eran los que no estaban dentro del plan perfecto de Dios, del plan inicial de Dios, que solamente era con su pueblo Israel. Había un pueblo que estaba fuera de. Esos pueblos fueron los que Pablo estuvo visitando, a los que Pablo les escribía y les decía: ustedes, aunque son gentiles, aunque son extranjeros, no pertenecen a la nación de Israel. Yo les quiero decir que ahora, por medio del Padre, por medio de ese mismo Espíritu, tenemos un acceso para con el Padre, porque ahora somos miembros de la familia de Dios. Entonces, la carta a los Efesios es una carta que está escrita para gente como tú y como yo, excepto que tú seas de Israel. ¿Hay alguien israelita aquí? Puede ser, ¿no? Mi abuelo era descendiente de Israel. Bueno. Pero si no, esto es para nosotros. Todos aquellos que no formamos parte del pueblo de Israel, ni de ninguna de esas 12 tribus, para nosotros es esta carta. Entonces Pablo escribe esta carta para que nosotros entendamos que hay un vínculo espiritual que Dios quiere que nosotros vivamos. Un vínculo espiritual en el cual Dios quiere que nosotros nos adentremos, quiere que permanezcamos en Él. Quiere que tú y yo pertenezcamos a ese vínculo familiar, a ese vínculo espiritual que proviene de Dios y se desarrolla a través de nosotros por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién aquí ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador? Ok, todos los que ya lo recibimos, les vuelvo a decir, Juan 1:12 nos dice que nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces dice Juan 1:12: mas todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1 nos lleva a esta parte que quiero que tú y yo entendamos, y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Estamos hablando de que solamente los que conocemos a Dios empezamos a tener entre nosotros una relación espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que para los que no conocen de Dios todo esto es locura. Tú que alguien te diga: ¿qué haces todos los domingos en la mañana? Y les digas: voy a la iglesia, estoy ahí desde las 9 de la mañana en un estudio y de ahí me quedo a la iglesia y salgo hasta las 12:30. Te van a decir: estás bien loco. Vámonos a las albercas también. Yo quisiera ir a la alberca también, como todos ustedes ahorita en este calor, pero estamos aquí. El domingo antepasado, ¿qué sucedió? ¿Verdad? Íbamos a comenzar nuestra reunión y justamente cuando empezamos la reunión se fue la luz. Y yo de verdad dije: nos vamos a quedar vacía la iglesia, porque estaba haciendo calor. Si ahorita que está caliente tenemos los aires acondicionados, sentimos poquito calor. Ahora imagínense, sin luz, encerrados, sin aires acondicionados, ¿cómo estaba aquello ese día? Pero la gente no lo hubiera entendido, no lo entiende, porque para ellos esto es locura. Por eso dice: cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque el mundo no conoce a Dios. Porque el mundo no te conoce porque no conoce a Dios. Y muchos van a decir: es que todos saben quién es Dios. Sí, pero hay una diferencia entre saber quién es Dios y otra cosa es conocer a Dios. Nosotros sabemos quién es el presidente de la nación, ¿verdad que todos sabemos quién es? Sabemos quién va a ser la próxima presidenta de la nación. Pero eso no quiere decir que tú llegues a su casa, le toques la puerta y él te va a decir: pásale.
porque te va a preguntar, ¿y tú quién eres? Y le puedes decir, yo te conozco, yo te he seguido en toda tu carrera política, sé cuántas veces te has postulado, las veces que perdiste, que por fin ganaste, y empieza a decirle todo. Y él te va a decir, sí, pero yo no te conozco. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer de Dios. Otra cosa es tener una relación con Dios y que Dios te empiece a conocer. Que Dios empiece a saber quién eres tú, lo que eres capaz de hacer, lo que eres capaz de desarrollar. Y esto solamente se empieza a desarrollar a través de un vínculo familiar. Y el vínculo familiar lo vas a desarrollar a través de congregarte, a través de pertenecer y permanecer a una congregación, a una familia. Entonces, la familia que nosotros tenemos es bien grande, es bien grande. Si tú piensas que la familia solamente somos los que estamos aquí, estás en un error. Porque hay muchas iglesias cristianas alrededor de Tecate, hay muchas iglesias cristianas alrededor de México, alrededor del mundo, que donde quiera que tú vayas, tú puedes llegar y ahí está una familia de Dios. Por eso Pablo decía, ya no son extranjeros, ya no solamente son de allá, sino ya pertenecen y ya permanecen en un pueblo que ahora es la familia de Dios. Entonces, como cada hijo de Dios, vamos a necesitar de un cuidado, vamos a necesitar de un alimento, vamos a necesitar ser instruidos. Y como es imposible que un niño por sí solo se alimente y crezca y haga todo por sí mismo, lo mismo sucede con un recién nacido. Es imposible. Es por eso que Dios nos va agregando a las iglesias. Es por eso que Dios establece congregaciones para que nosotros vayamos y pertenezcamos a cada una de ellas. ¿Qué era lo que sucedía en el libro de Hechos cuando se hizo la primera iglesia? Dice esta parte que Dios agregaba cada día a nuevos integrantes a la iglesia. Y la iglesia crecía en número y repartían el pan y compartían la palabra, ¿en dónde? En las casas. Pero era Dios el que agregaba, añadía gente a la iglesia. Entonces la gente, la congregación está alrededor del mundo. A mí me ha tocado ir a varias partes, a varios lugares a estudiar, a predicar, a hacer misiones. Y en cada una de ellas hemos encontrado gente que ha abierto sus casas, que ha abierto sus iglesias para hospedarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque somos una familia. Entonces el tú pertenecer a la familia de Dios te abre puertas en donde quiera que nosotros andemos. Leamos lo que dice Romanos 16 del 1 al 6 y luego vamos a brincarnos al 16. Romanos 16, 1 al 6 y por último el 16. Y dice así: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus cuellos por mi vida, y a quien estoy agradecido, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludaos unos a otros con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces nos hace esto entender que si tú perteneces a una iglesia local, tienes una iglesia global en donde puedes llegar. Y se siente bien padre. Se siente bien padre que tú llegues a un lugar desconocido, a tierras lejanas, a hacer la voluntad de Dios y tengas un lugar donde llegar. En el 2009, para empezar el 2010, nos tocó hacer un viaje a Perú. Yo estudié en el 2006 en Cristo para las Naciones, hicimos algunos amigos y dijeron, había un peruano y dijo, yo quiero que vengan a mi país. Y organizó un viaje misionero que duró un mes allá en Perú. Y me acuerdo que empezó a armar el equipo y un día me llaman, yo ya estando aquí en Tecate, y me dicen, oye, ocupamos a alguien que le predique a los jóvenes, ¿te animas a ir con nosotros? Y yo le dije, está bien, vamos. Y yo dije, voy a conocer Perú, voy a subir el Machu Picchu, voy a que una llama por ahí me escupa, y yo bien arriesgado, ¿no?
Yo me imaginé todo lo que iba a hacer, pero nunca me pregunté, ¿y a dónde vamos a llegar? ¿Quién nos va a atender? ¿Verdad? Porque uno cuando viaja reserva su avión, reserva su hotel y lleva cierto dinero para comer. A nosotros nos dijeron, nomás consigan para su avión y lo demás Dios suplirá. Conseguí para el avión, conseguí la visa peruana, que no sabía que necesitaba visa para entrar, pero tuve que hacer un viaje express a Guadalajara para que me sellaran la visa. Voy a Perú y cuando llegamos, desde que llegamos, ya teníamos un hospedaje en una casa. Luego nos trasladamos a otra ciudad de Perú y teníamos una casa donde hospedarnos. Fuimos más lejos de Perú, allá por la sierra, y había una casa donde hospedarnos. Y nadie de ellos nos conocía a nosotros, pero sabían que había un grupo de mexicanos que estaban haciendo viaje misionero y dijeron, nosotros los queremos hospedar. Yo les he contado que nuestro transporte era un camión de pollos. Nos subieron y ahí subimos la batería, subimos el piano, subimos todo y nos agarramos, y ahí era donde colgaban a los pollos, pues estaba todo lleno de sangre y plumillas, ahí veías en el piso. Allí íbamos, ahí era nuestro transporte. Pero sabes, lo disfrutamos porque era familia cuidando de otra familia. Era el cuerpo de Cristo en Perú cuidando al cuerpo de Cristo que íbamos de otro país. Aprendí a comer hasta ratoncitos, cuyos, pues me comí un cuy. Ya los animalistas de la otra vez me dijeron, ay, ¿para qué te comiste el cuy? Está bien bueno, lo siento, se los recomiendo el cuy, está bien sabroso. Allá en la línea anda un señor que anda vendiendo bebidas peruanas y le digo, hey, véndeme una chicha. Me vendió una chicha morada, bien buena la bebida. Y le digo, oye, ¿y no quieres abrir un restaurante peruano? Yo luego no, porque me gustó mucho la comida peruana. Y le digo, para que vendas cuyos. Y me dice, no, es que aquí los quieren mucho. Y le digo, ya sé, no le hace, pero están bien buenos los cuyos. Se los recomiendo si algún día van allá por Perú. ¿Qué es lo que quiero llegar a esto? Que donde quiera que tú vayas, tienes una iglesia donde llegar. Pero para llegar a ese punto, primero tienes que pertenecer a una iglesia local. Pablo dijo, les pido que reciban a Febe, que está en esta parte dirigiendo una iglesia, pertenece a una iglesia. Y empieza a decir, también con los que están en aquella iglesia, también los que están en aquella iglesia, porque así como lo han hecho con ustedes, lo han hecho conmigo. Entonces, permaneces en una iglesia local y eso te da acceso a iglesias alrededor del mundo. Y muchas veces nosotros no lo vemos así, pero está escrito y Pablo dice a todas las iglesias de los gentiles, a la iglesia que incluso que está en la casa, pero que todas son iglesias de Cristo. Ahora, ¿cuántas iglesias tiene Cristo? Pregunta capciosa. Una. Solamente hay una iglesia. Oye, Pedro, pero ¿por qué Pablo dice que iglesia aquí? O sea, somos congregaciones, somos edificios donde predicamos el nombre de Jesucristo, pero solamente es una iglesia por la cual va a venir Cristo, va a venir por su novia. Pero habemos iglesias o congregaciones alrededor del mundo. Entonces, nosotros tenemos que entender que solamente es una iglesia que está guiada por el mismo Espíritu, por el mismo Jesús. No hay variedad, solamente es una. Entonces, esa iglesia que es local te va a llevar hacia la iglesia que es global. De lo local vamos a ir a lo global. Entonces, ¿dónde estás tú ahorita? Estás en una iglesia local. Estás en una iglesia que trabaja aquí en la colonia Lázaro Cárdenas y que sabemos que viene gente de otras colonias, pero estamos aquí y queremos pertenecer y permanecer aquí. Hay gente que creció y nació en esta iglesia. Habemos otra gente que hemos venido de otras iglesias y nos hemos ido añadiendo y hemos sido bien recibidos. Qué bueno. Pero estoy seguro que va a venir más gente que tiene que ser bien recibida por los que estemos aquí. Pero ¿qué tenemos que aprender nosotros? Pues ¿qué es nuestra iglesia?
¿Qué es lo que creemos? ¿En qué pensamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿En qué queremos desarrollar nuestra fe? ¿Hacia dónde vamos a enfocar nuestras fuerzas? Eso es lo que como iglesia local nosotros necesitamos ir aprendiendo, y ese es el propósito de estos temas. Entonces, quiero que repitas conmigo lo que como iglesia Unidad Cárdenas queremos conseguir. Ok. Alcanzar a los perdidos. ¿Quién lo repitió? Gracias, amor. La única que me obedeció, para que vean qué autoridad tengo. Vamos a repetirlo fuerte. Alcanzar a los perdidos. Ayudar a madurarlos hasta que lleguen a ser seguidores totalmente de Dios. Está bien largo eso, ¿ah? Ayudar a que maduren hasta que lleguen a ser seguidores de Cristo. Esa es nuestra misión: alcanzar a los perdidos y ayudarlos a madurar hasta que lleguen a ser seguidores de Cristo. Ahora, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Qué dice la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Enseñándoles, ¿verdad? Bautizándolos. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esta promesa a mí me encanta porque me hace entender que en todo lo que yo haga, en el tiempo que lo haga, Cristo está conmigo. Ahora, ¿por qué Cristo está conmigo? Porque un versículo antes dice: toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué es potestad? Es poder. Cuando Cristo dice: toda potestad, todo el poder lo tengo yo, por eso te encomiendo que hagas este trabajo, vas con la seguridad de que no estás solo, de que no vas solo, tienes muchas cosas por hacer. Entonces, nosotros al pertenecer y al estar en la iglesia, ya pertenecemos a una familia inmediata en Dios. Nosotros que estamos aquí somos tu familia inmediata. La idea en un tiempo es que nosotros podamos abrir células de hogar. En esas células de hogar vas a tener una familia inmediata antes que la congregación. Vas a tener compañeros de oración, vas a tener gente con quien te relacionas, y esa va a ser tu familia inmediata. Te agregas a la congregación, esa va a ser tu familia inmediata. Pero empiezas a salir, empiezas a conocer gente de otros lados, y es tu familia inmediata. Y créanlo, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de ser invitados a otras iglesias, nos sentimos como en casa. Al principio yo salía e iba y decía: qué padre me reciben. Ahora cuando hemos tenido la oportunidad, mi esposa, mis hijos y yo, de ir, nos damos cuenta que somos bien recibidos. Y yo digo: ¿por qué lo hacen? Si ni nos conocen. Nos invitaron, pero no hay una relación, y después se crea una relación. Hoy puedo decir que tenemos relación con otros pastores, con otras iglesias que también ya son parte de nuestra familia, porque son parte de la familia de Dios. Pero todo depende, o todo empieza desde tu congregación local. Entonces, dicho lo siguiente, vamos a empezar con el tema apenas. Vamos a salir como ¿a qué horas dijo la otra vez la doctora? Como 3 horas. Nora fue la que dijo que nos íbamos a ir como a las 3 de la tarde el domingo pasado. Raúl es el único que se quiere ir hasta las 3 de la. Dice: hoy queremos nosotros que ustedes como creyentes entendamos la importancia de pertenecer a una iglesia local. Ok. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a una iglesia local? Pues va a parecer repetitivo, pero es eso. Hay un beneficio en pertenecer. Hay un beneficio. Y el problema más grande del ser humano hoy en día es la soledad. Es por eso que los días jueves vamos a estar tratando para evitar de que estemos solos. Hoy en día es un problema muy grave la soledad. Hay pastores, hay iglesias que se sienten solas. Si el pastor siente que está solo, su congregación se va a sentir sola. Pero si el pastor entiende que permanece y pertenece a una denominación
o a un grupo de iglesias que se congregan con el mismo sentir, sabe que tiene un respaldo. Y a la iglesia le transmite y le dice, mira, tenemos hermanos alrededor del mundo. Entonces, la soledad es el punto número uno que a nosotros nos aleja de pertenecer a una iglesia. Este es el problema que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Este es un problema que no es nuevo, sino ya existía desde hace mucho tiempo, pero hoy ha estado agravándose. Y es por eso que hoy en día la soledad está acabando con millones de personas alrededor del mundo, está acabando con la vida de pastores, está acabando con la vida de líderes, porque se sienten solos. Y algo que yo he aprendido y se los quiero compartir es que nunca camines solo en las cosas de Dios. Jesús, cuando tenía a sus discípulos, dice que los mandó a hacer el trabajo de 2 en 2. Y Jesús dice, ay de aquel que esté solo y que cuando caiga no haya a su lado quien lo levante. Es mejor que haya alguien a tu lado, porque si tienes frío se acerca y te va a compartir calor, porque si te caes va a haber quien te levanta. Entonces el hecho de no sentirnos solos nos va a ayudar. Pero ¿qué pasa cuando desde la autoridad principal hay soledad? Va a transmitir a la congregación soledad. Y el pastor va a querer hacer todo juntamente con su congregación y no va a haber más congregaciones alrededor que se identifiquen con lo que este pastor o con lo que esta iglesia quiere hacer. Eso es importante, por eso nos habla a nosotros que tenemos que nosotros pertenecer y permanecer en esa iglesia. ¿Por qué? Porque el estar en una iglesia local te va a ayudar a trabajar con todo aquello que la soledad quiere hacer en ti. Te va a hacer sentir funcional, te va a hacer sentir importante. Una iglesia local te hace sentir valioso. Una iglesia local empieza a conocer y a resaltar los dones y los talentos que Dios ha depositado en ti. Ese es el trabajo de la iglesia local. La iglesia local te va a sacar de esa soledad, de esa depresión, y te va a llevar a pertenecer en un lugar donde eres aceptado. Pero la iglesia local puede ser una gran ayuda a nosotros siempre y cuando nosotros nos demos a conocer, pero también donde tú quieras conocer a los demás. ¿Por qué llegas a las 11:30? Es que no quiero saludar a nadie antes de la iglesia, ¿no? Oye, de apenas va terminando la reunión y ya te va. Es que no quiero despedirme de nadie. Y luego, oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Es que nadie me saludaba. Oye, pues yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Mi problema es que a mí me gusta saludar a todos. O sea, yo no me muero por no platicar con alguien en la fila que sea. O sea, ese es mi problema. No puedo quedarme callado. Yo platico con todos. O sea, a todos saludo, a todos les hablo y yo soy así. Yo no tengo problema en darme a conocer, ¿verdad? O sea, yo no lo tengo, pero antes sí lo tenía. Antes sí era medio miedosón, medio inseguro. Siempre fui el chiquito de la escuela, el que se reían de él. O sea, sí traigo mis complejos, no se crean. Pero yo pude romper con todo eso. Y me dicen, es que para ti es fácil. Pues sí, para mí es fácil, pero es algo que Dios ha puesto en mí para poder convivir con los demás. Para poder pertenecer y para poder permanecer, necesito ser yo abierto. Para que cuando alguien me diga, oye, ¿saludaste tal? No, a mí nunca me saludan, ¿verdad? Y le hacemos honor a esa canción que dice, nadie me quiere, todos me odian. ¿Qué decía la canción? Nadie se la sabe. Sí se la saben, pero nomás quieren que yo peque, Decía, mejor me como un gusanito. ¿Se acuerdan de esa canción? Que decía, nadie me quiere, todos me odian. Mejor se comió un gusanito, decía la canción. Y sabes que no es que nadie te quiera, no es que nadie te odie. Es que tú no te das la oportunidad de querer, de dejarte querer. Tú no te das la oportunidad de abrirte y pertenecer a esa iglesia. Entonces, el primer punto, el primer beneficio es ese, pertenecer.
Otro beneficio que te da la iglesia local es aprender. El ser humano necesita aprender para no permanecer en un estado, escuchen bien esta palabra, en un estado salvaje. ¿Alguien se ha encontrado un animal no domesticado? ¿Verdad? Hace tiempo tengo un amigo que compró un caballito chiquito, un tipo pony, y lo quería para sus hijas. Y me acuerdo que ese pony no estaba domesticado, era salvaje. Entonces había un muchacho que estaba en Valle de las Palmas y él se dedicaba y él sabía cómo domar caballos. Entonces nos fuimos al rancho y dijo: yo me subo. Y se subió el compadre, ¿no? el tocayo se subió ahí. Y se sube y empieza el pony y lo sueltan y que me lo costalea el pony. Y así como se cayó, se levantó y se sacudió. Dijo: ahorita lo voy a domar. Se volvió a subir y ¿qué creen que pasó? Lo volvió a tumbar. Y decía: está chiquito pero está fuerte, decía. Y me dicen: súbete. Y que me subo. Y que me subo y que me agarro. Y cuando veo que empieza a patalear, se dejó ir y empezó a correr. Y dije: me va a aventar. Pues antes de que me aventara, me aventé yo. Me aviento yo y caigo así como que bien de película, ¿no? Me doy como 3 vueltas en el piso y me paro y así, ¿no? Y dije: de que me costalea que yo me aviente, pues mejor yo me aviento. ¿Por qué? Porque ese animal estaba en un estado salvaje. A veces nosotros llegamos en ese estado a la congregación. Llegamos siendo salvajes. Ahora, Pedro, es que tú no sabes lo que yo he vivido en la vida. Pues sí, a lo mejor no lo sé. Pero estoy seguro que tú tampoco sabes lo que yo viví en la vida. Y yo llegué en un estado salvaje a la congregación también. Yo llegué en un estado a la iglesia donde era mi punto defenderlo, aún en contra de que tuviera que ofenderte. Era defender mi punto porque era un hombre salvaje. En la iglesia lo primero que aprendí es que mi estado natural tenía que cambiar. Por eso dice: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu estado salvaje, tu estado primitivo, tu estado de sobrevivencia tiene que cambiar. Y se convierte en un estado que empieza a depender totalmente de Dios. Entonces, en la iglesia tienes el beneficio de comenzar a aprender y cambiar tu estado salvaje por un estado espiritual. Los niños no saben cómo comportarse apropiadamente. ¿Por qué? Porque aún no han aprendido la manera correcta de conducirse. Vas a un restaurante, vas al cine, vas a cualquier lugar y te encuentras con niños brincando en las sillas. ¿Y qué pasa? ¿Quién de aquí no se molesta por eso, la verdad? Todos nos molestamos, todos. Ahora, hay diferencia si en vez de hacerlo un niño, lo está haciendo el papá del niño. Ahí sí me molestaría. ¿Por qué? Porque el papá del niño ya entiende cómo es comportarse en un restaurante, ya entiende que vas al cine a ver una película. El niño no. En la iglesia cristiana nosotros somos maduros, pero va a llegar niños que aún no saben cómo comportarse, que aún no saben que nosotros tenemos que cambiar por dentro y que se refleje por fuera, y cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, pero nosotros no entendemos que están en una etapa y los empezamos a dar duro, porque no hemos entendido que ellos vienen de un estado salvaje. Entonces, el que permanece a una iglesia y el que pertenece en esa iglesia empieza a aprender una nueva manera de conducirse, una nueva manera de volverse funcional. Entonces, la primer fuente de aprendizaje que nosotros tenemos es nuestra familia. El primer fuente de aprendizaje que hay en nosotros, ya perteneciendo a Cristo, es la iglesia. Entonces, es necesario pertenecer a la iglesia, porque aquí es donde vas a aprender muchas cosas que Dios tiene para ti, en lo personal, pero también en lo familiar.
Desde el punto de vista de matrimonios, también hay cosas que tenemos que aprender. Entonces, tiene sus beneficios pertenecer a una iglesia. También está el beneficio de sentirse útil. Cuando una persona se siente útil, esa persona empieza a experimentar una dosis de felicidad por lo que empieza a aportar. Empieza a experimentar una dosis de felicidad por lo que empieza a hacer en la iglesia. Y cada uno de nosotros lo empezamos a experimentar de manera diferente. Estamos a veces como que, ¿quién quiere levantar las sillas? No, y estamos así como que yo quiero. Y te dicen, oye, ¿me puedes ayudar a levantar las sillas? Y el que las levanta se tarda media hora, tú lo haces en 10, ¿no? Porque algo dentro de ti se despertó y dijo, yo lo quiero hacer. Empiezas a sentirte útil, que empiezas a hacer las cosas con intención, con ganas. Porque empiezas a darte cuenta que tu servicio empieza a bendecir a otras personas. Entonces, la idea de nosotros saber que mi iglesia es mi familia, me lleva a pertenecer, me lleva a aprender, pero también me está llevando a ser útil. Porque a través de esa pertenencia, a través de ese servicio que tú empiezas a dar, te empiezas a dar cuenta que eres útil y que eres parte de ese crecimiento. Y eso es a lo que nos lleva el congregarnos, el reunirnos. Entonces, cuando tú empiezas a aportar algo, te das cuenta que eres parte de ese crecimiento. Te das cuenta que ya eres parte de eso que tú pensabas que nunca podía suceder. Y yo se los he platicado creo que una ocasión. Pero yo estaba trabajando para una estación de radio. Y había una ferretería que estaba ahí por el centro. Se llamaba Ferretería Sol o Distribuidora Sol. Aquí está Raúl, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Al Sol, ¿verdad? Algo así. Estaba donde está el Cobach, una calle atrás. ¿Mande? Erson. Distribuidora Sol se llamaba esa, que estaba a un ladito. Y yo me acuerdo que llegué y en ese entonces había una programación cristiana y ellos estaban anunciando ahí. Entonces me mandaron de la radio a cobrar una factura. Y yo llegué y le digo, oye, vengo aquí a la radio a cobrar una factura. Y entra otro amigo y él venía de una iglesia. Y le digo, ¿qué andas haciendo? Y me dice, ando comprando cosas para la iglesia. Y le dije, ¿en serio? Y le dije, ¿qué compras? Y dijo, no, pues unas mangueras, unas llaves que hacen falta para la iglesia. Y yo me acuerdo que en ese momento yo dije, a mí me gustaría hacer lo que él hace. Algo así nació dentro de mí. Dije, yo me gustaría trabajar en una iglesia. Y lo vi bien contento cuando dijo, vengo por unas mangueras y unos tubos. Se los llevó. A los años yo estaba haciendo lo que él hacía. Y pude sentir una satisfacción por ir a comprar unas mangueras. Decía el pastor, Pedro, ve y paga el agua. Iba bien contento a pagar el agua. Pedro, ve, ahí iba yo. Era el IBM, ¿verdad? Y ve y me trae esto, y ve y me trae el otro. Empecé a sentir una satisfacción en mí por el pertenecer, por el aprender, pero también por el servir. Porque yo sabía que lo que yo estaba haciendo de bendición a otras personas, aún sin estar predicando todavía. Aún sin tener un cargo de posición en la iglesia, yo empecé a sentir que aportaba ya para que las personas que llegaran fueran bendecidas. Solamente por el hecho de servir en algo que a lo mejor nadie veía, pero que ahí estaba. A lo mejor nadie sabía que aquel compadre mío, el Dani, había ido a comprar las llaves. Nadie sabía que había ido a comprar las llaves, pero a lo mejor en ese momento no servían y al siguiente servicio se dieron cuenta que ya había agua bien. Él fue parte de eso. Y yo de verdad se los aseguro que yo dije, yo quiero un día hacer lo que él hace, trabajar en una iglesia. Y llevo como 24, 23 años trabajando de tiempo completo para una iglesia. Se siente bien padre. Se siente bien padre saber que lo que tú haces es de bendición para otros. Entonces, en lo personal, el integrarme a mi iglesia local me ayudó para servir
y me ayudó para dar. Me ayudó para nutrirme internamente y me ayudó para obtener valores, vivencias y lecciones de vida que hoy puedo compartir. Pero todo eso lo descubrí, todo eso lo viví en mi iglesia local. Porque yo decidí pertenecer ahí. Dios decidió alcanzarme y me llamó, pero yo decidí pertenecer ahí. Pertenecer y permanecer por 18 años en ese lugar me hizo entender el propósito de Dios para mi vida. Y esta es la segunda iglesia donde estoy. Llevo 4 años, en marzo acabo de cumplir 4 años aquí. Pero yo sigo entendiendo que primero mi iglesia local debe estar atendida y Dios me va a llevar después a una iglesia afuera, a bendecir afuera. Entonces, ¿qué vamos a aprender en estas semanas? El cómo puedo crecer. Oye, Pedro, pero ¿cómo puedo crecer? Oye, Pedro, pero ¿cómo puedo servir? Oye, Pedro, pero ¿cómo puedo desarrollarme? Todo eso lo vamos a aprender en estos domingos aquí en nuestra iglesia. Por eso te invito, ¿verdad?, a que domingo a domingo vengas primeramente con oídos abiertos, ¿verdad? Dice la palabra que el que tenga oídos para oír, que oiga. Después te voy a pedir que vengas con un corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque en el corazón dispuesto es donde va a entrar esa palabra que te va a ayudar a comenzar a servir. Y por último, número 3, te voy a pedir que vengas con humildad de espíritu. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Y el corazón contrito y humillado es muy diferente al corazón que está lleno de arrogancia. Es diferente al corazón que no escucha palabras. Un corazón enseñable, un corazón moldeable, es lo que anda buscando Dios para querer impactar al mundo. Por eso Jesús, fíjense, termino con esto. Por eso Jesús dice que Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para avergonzarlos a los sabios. Porque los sabios ya lo saben todo. Los inteligentes ya lo saben todo. Y a veces nosotros, cuando cumplimos muchos años en la iglesia, entramos en esa parte. Arrogancia en nuestro corazón de ¿y qué me van a enseñar ahora a mí? ¿Qué piensas tú que yo puedo aprender de ti si yo ya tengo tantos años en la iglesia? ¿Qué crees tú que me puedes venir a decir a mí si yo he hecho esto y esto y esto y esto? Ahí entra la arrogancia de corazón. Y un corazón arrogante es un corazón que ya no aprende. Siempre debe haber una humildad de corazón en nuestra manera de vivir. Y yo doy gracias a Dios porque ahorita que estamos trabajando con los domingos de estudios, yo sé que hay gente que pudiera decir, ay, pero esto yo ya me lo sé, ¿verdad? Pero ahí están. ¿Por qué? Porque queremos descubrir las nuevas cosas que Dios tiene para nosotros. Cuando alguien viene, se acerca a mí y me da un consejo, yo le digo, hey, gracias. ¿Por qué? Porque sé que es mejor para mí. Siempre una crítica con el propósito de construir es bien recibida. Porque puedes decir esto es para bien. Pero hay críticas que tú sabes que no son para bien y vienen a veces de un corazón arrogante. Vienen a veces de un corazón que cree que ya lo sabe todo y que la mejor manera que pueden funcionar las cosas es desde su perspectiva. Y lo único que pasa es que esto viene y choca. Lo único que sucede con esto es que choca y empieza a crear problemas. Porque en la humildad de corazón
es donde se logra ese acuerdo. Jesús, cuando llegaba con sus discípulos, Jesús, cuando llegaba con esos hombres necesitados, llegaba con humildad. Oye, tú eres el Hijo de Dios. Espérate, tranquilo, no se lo digas a nadie, no lo cuentes, no es necesario aún. Había una humildad con la que Jesús llegaba a la gente, que la gente lo recibía. ¿Sabes por qué? Te invito a que te pongas de pie. Porque en aquellos entonces había unos hombres que se llamaban los fariseos. Había unos hombres que se llamaban los escribas. Estos hombres llegaban y empezaban a condenar al pueblo. Estos hombres nomás veían quién hacía mal y andaban tras de él, juzgando, criticando. Cuando llega Jesús, entendió que lo que menos necesitaba el pueblo era arrogancia, porque era lo que sobraba. Por eso Juan 3:17 dice: porque Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todos nos quedamos en Juan 3:16 y qué padre. Pero vete al 17 y te va a hacer entender por qué Jesús vino al mundo. Primera de Juan 3:16 te dice: en esto has conocido el amor. En Juan 3:16, que Dios dio su vida por nosotros. Ahora, de la misma manera tú hazlo. ¿Y cuál es la misma manera? No condenando al mundo, sino que el mundo sepa que hay una salvación por medio de Jesús. Por eso les digo, vengamos con oídos abiertos, con corazón dispuesto, pero con humildad. Con humildad que nos va a hacer llevar a hablar sin lastimar, que nos va a llevar a confrontar para restaurar, que nos va a llevar a hacerle entender a la gente que todos necesitamos de Dios. Aún los días, años que llevemos en Cristo, todos le seguimos necesitando. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hermosa tarde. Y quiero darte gracias primeramente por esta congregación, por esta iglesia. Porque yo sé que es una iglesia que nació en tu corazón y fue plantada en este lugar. Porque yo sé que como iglesia hemos pasado a lo largo de estos 15 años por situaciones complicadas, con situaciones difíciles. Yo sé, Señor, que en este momento dentro de nuestros congregantes hay corazones que a lo mejor están lastimados, hay corazones que han sido dolidos, hay corazones, Señor, que no aceptan alguna corrección, que no aceptan el perdón, que no aceptan el amor tuyo. Y es por eso, Dios, que tú nos estás llevando a esa limpieza. Tú nos estás llevando hacia esa sanidad interna que necesitamos como Grupo Unidad Cárdenas. Y yo sé, Dios, entiendo perfectamente que dentro de esa limpieza, Señor, va a haber personas que a lo mejor no les agrade este proceso, pero va a haber otras, mi Dios, que sí lo van a aceptar. Van a abrir su corazón para ser limpiadas, para ser restauradas y para poder ser, Señor, una nueva criatura como tú nos lo pides en tu palabra. Por eso te pido, Dios, que como iglesia aprendamos a vivir procesos y a través de esos procesos, Señor, seguir haciendo tu perfecta, buena y agradable voluntad, para que entonces sí, Señor, nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Yo esto te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.